Espero que podamos, déjame ver si estamos en contacto, porque estoy en un lugar donde el internet no es muy buena. Ok, creo que ya estamos en vivo. Hola amigos de Facebook, quiero discutir con ustedes sobre un asunto que me ha dejado pensando. Encuentro entre cubanos de diversas partes del mundo en Madrid, donde tuve la oportunidad de participar. Y lo titulé básicamente como el dilema entre cubanos de la diáspora, los que viven en el archipiélago cárcel, el desgobierno que los subyuga y los gobiernos democráticos del mundo occidental. Considero que hay un dilema tan antiguo como la Revolución Cubana, en lo adelante, revolución a Cuba. Me refiero a esta disertación que estoy teniendo con ustedes. Y es el que no se dirime entre los responsables y las responsabilidades del porqué de la destrucción del carácter de república en Cuba como nación, justo entre diversos actores, como los cubanos de la diáspora, porque se fueron y desean regresar a sus hogares familiares con ideas de prosperidad y disfrutar el convivir en una sociedad democrática dentro de su nación de origen. Muy pocos como cómplices de la dictadura militar cubana, porque esos son sus testaferros en el extranjero y son, por demás, ese tipo de ser humano que jamás creció hacia adentro y su complacencia es el goce de pisotear más que de explotar a sus coterráneos, pero que en su mayoría, referido a la diáspora, trata de redimir la penosa situación de separación no solo familiar, con el envío de remesas a tal magnitud que se ha convertido en el duro sostén del amo de quien escaparon y que mantiene ahora como rehén al resto de la familia en una neodotación esclava sujeta al cepo dentro del archipiélago de las cárceles y prisiones de Cuba para seguir demandando las ansiadas remesas que sustentan lo mismo al familiar devenido en esclavo como al desgobierno de la familia Castro, su dueño. El otro actor, los cubanos que viven en el archipiélago cárcel, sin lugar a dudas, el actor más complejo en esa trama. La mayoría inmerso en la supervivencia dentro del archipiélago o, a como dé lugar, por una parte, la juventud que ya se fue, entre comillas, aunque sea en la mente, o que camufla las ganas de irse con la frustración de no poderlo hacer por falta de dinero y medios, y por la otra, los maduros, la mayoría, con la frustración de haberse quedado dentro, ya fuera por incapacidad o por miedo, y que por tanto le quedan pocos caminos para sobrevivir. Cuando me refiero a incapacidad, tanto intelectual como objetivamente de poderlo hacer por la carencia de dinero para lograr ese objetivo. Uno de estos, el de colaborar con el régimen dictatorial militar, me refiero a una parte de estos adultos, hablando o no de política, pero sí agudizando la profunda crisis de suciedad, en lugar de sociedad, cubana, y otro, el de asumir vivir como parásitos o reales depredadores comensales, incluso mutuales, que es más difícil porque implica satisfacciones plenas en ambas partes. Lo triste del caso es que estas relaciones ecológicas son interespecíficas en la naturaleza, mientras que en Cuba castrista son intraespecíficas, plus una minoría de emprendedores, entre comillas, que pertenece a este mismo sector, otro eufemismo de testaferros del gobierno cubano que, amparados con el beneplácito de la matrona, refiriéndome a ese de gobierno, desarrollan hasta medianos negocios que los satisfacen en un favorecido sector de la sociedad, parecido a la clase media baja de cualquier sociedad como la que tuvo Cuba, pero obviamente destruida por la familia Castro. Ellos son los naipes fomentados por la familia Castro Ruz que le permiten mostrar su edificación de sociedad socialista y comunista a sus futuras víctimas acreedores. Otro sector son los adultos mayores,
que lo han perdido todo, inclusive el calor directo de sus hijos, porque emigraron a como diera lugar, muy a pesar de la férrea doctrina comunista también en casa. Y tratan de redimir la penosa situación con el silencio cómplice más que con la discreción. Finalmente, la abundante población penitenciaria en los tres sectores etarios anteriores porque sobreviven en Cuba, eh, porque sobrevivir en Cuba es en efecto delinquir, como todos nosotros sabemos, a menos que se tenga una o varias fuentes de ayuda económica desde el extranjero, donde destaca otro abrupto incremento de presos políticos simplemente por reconstituirse en sociedad civil, marchar públicamente en desacuerdo con el desgobierno del dueto Canel-Castro y gritar libertad y patria y vida, en contraposición al yugo y lema de Fidel Hipólito Castro Ruz, patria o muerte. El otro actor dentro de esta trama, el desgobierno que lo subyuga, es decir, a todos nosotros de manera directa o indirecta, y por tanto nos irrespeta a todos, en los que aparece la familia Castro como la matrona que nunca pudo ser reina, y sus testaferros, la mayoría de una pseudo formación militar devenida en un real séquito de bufones, pero muy incapaces, lo que los hace comportarse como verdaderas fieras y difundir esos cánones comportamentales dentro del ciudadano de a pie, justo dentro de los cuales los accionares enemigos del desarrollo de una sociedad en términos conductuales se suavizan en los eufemismos: luchar entre comillas, de robar, jinetear entre comillas, de prostituirse, ya sea de cuerpo o de alma, no hay diferencia lamentablemente dentro de la sociedad cubana. Ser chulo entre comillas, de ser proxeneta, salvar entre comillas, de regalar dinero, tupir entre comillas, de engañar miserablemente al otro, entre muchos otros vergonzosos. Y finalmente, el cuarto actor en esta trama, que son los gobiernos democráticos del mundo occidental, cómplices o al margen de nuestra situación, ideologizados de derecha o de izquierda, me da igual, que han preferido seguir los cantos de sirena de la familia Castro Ruz, incluyendo el eco de estos en una autocreída intelectualidad cubana que aprendió a tejer mediocremente una especie de tela de araña hecha con adulonería barata, con decoraciones, festivales, ferias, invitaciones con gastos pagos, otro eufemismo de corromper, para justificar los crímenes y desmanes del desgobierno cubano contra su pueblo e incluso inversores foráneos rebeldes entre comillas. Es importante destacar que ecos de estos mortales cantos de sirena de la familia Castro Ruz han sido amplificados por varios personajes en la política de plataformas multilaterales que, mediante donaciones, diálogos y pactos económicos, oxigenan el cáncer comunista cubano y su fabulación más enfermiza que perniciosa de potencia médica mundial, entre comillas, y los expanden extraterritorialmente para hacer metástasis como en casi toda la corrupta América Latina y del Caribe. Voy a referir el caso más brutal de todos estos. En el último quinquenio, la ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Verónica Michelle Bachelet Jeria, y desvergüenza de sus deberes para los habitantes más vulnerables en el mundo atrapado bajo el yugo comunista como el pueblo chino o su herencia como los rusos. Ha sido la pujante sociedad civil cubana quien se ha impuesto espontáneamente y de manera natural para dirimir el dilema, asumiendo ser responsables y las responsabilidades para reconstruir el carácter de república en Cuba, en nuestra nación, por lo que se impone un repaso a su conceptualización. La sociedad civil se reconoce cuando un grupo diverso de personas con categoría de ciudadanos
y de forma colectiva actúa para tomar decisiones en un ámbito público que concierne al individuo, fuera de la estructura estatal, los partidos políticos, las empresas económicas y las instituciones religiosas. Por tanto, se identifica a una sociedad civil en toda expresión pública y genuina de un grupo de ciudadanos de manera autónoma e independiente del Estado, limitada en sí misma por reglas autogeneradas para actuar con objetivos preestablecidos en cualquier esfera pública, por lo que no se debe confundir sociedad civil con oposición política ni de carácter religioso. Aclarado ya este término de sociedad civil, no es dudoso comprender que toda autocracia tiene como objetivo esencial destruir la sociedad civil preexistente y a cualquier intento de los ciudadanos por reconstituirse en la misma para llegar a su meta, me refiero a la autocracia, que no es más que concentrar todos los poderes en una persona, familia o casta sin restricciones legales ni mecanismo de control popular, frecuentemente como dictadura. Vaya, en términos vernáculos, una especie de aceptación del robo de las riquezas de una nación, desde las materias primas hasta los valores espirituales de sus ciudadanos que han dejado de serlo para pasar al papel de esclavos. Sin lugar a dudas, la familia Castro Ruz destruyó más que a la clase media económicamente hablando a la sociedad civil cubana desde el mismo 1959. Y todo intento de reorganizarse ha sido duramente castigado, ya fuera con escarmientos públicos, empleando como medida la coacción, el fusilamiento después de juicios sumarios a las víctimas por sublevarse contra el sistema dictatorial militar o por decidir emigrar ilegalmente en embarcaciones estatales hacia los Estados Unidos fundamentalmente, duras condenas y cuando más perpetuas para quienes han disentido del sistema comunista, cumplidas en mazmorras donde imperan todavía los castigos físicos y psíquicos a los reos y de sus familiares, para sumirlos en un dolor destructivo de la identidad de familia y en muchos casos al suicidio en la búsqueda de la justicia, o con el empleo directo de las fuerzas militares y paramilitares contra manifestantes que aclaman por meras libertades para luego trascender a escarmientos públicos de los apresados, incluso en sus casas de residencia después de finalizada la demostración cívica, mediante farsas judiciales sin ningún tipo de garantías ni derechos procesales. Sin embargo, como la dictadura militar de la autocracia Castro Ruz ha deformado el sistema de gobierno de una nación por 6 décadas, han sido inevitables los esfuerzos de diversos sectores de la población cubana en reorganizarse como sociedad civil y emerger en ciernes, ya sea para constituir un proyecto de ley como reforma política de la nación, mediante el proyecto Varela en 1998, como para asesorar legalmente a los ciudadanos y monitorear, reportar y denunciar las violaciones a los derechos humanos por Cubalex desde el 10 de diciembre del 2010, reconocer los derechos individuales a la expresión, asociación y creación artística y la difusión de la cultura cubana por el Movimiento San Isidro en contra del Decreto Ley 349, que las coartaba de manera flagrante en el 2018, y el acuartelamiento de 14 personas de la sede, en la sede de este movimiento el 16 de noviembre de 2020. Respetar los derechos de una minoría con orientación sexual diferente en la marcha de la manifestación, la demostración del 11 de mayo de 2019, manifestarse en contra de la sanción gubernamental del decreto ley sobre bienestar animal por los animalistas independientes el 19 de febrero de 2021, así como exigir literalmente y en masas la libertad del país como ocurrió por el pueblo cubano el 11 de julio de 2021 y en múltiples eventos derivados a posteriori.
es muy importante aclarar que la mayoría de estos movimientos cívicos han tenido las dificultades de financiamiento propio y por ende insuficiente, quizás algún soporte económico de coterráneos en la diáspora para subsistir claramente y comunicarse a través de móviles. Es por eso que estas expresiones de sociedad civil dentro de Cuba no se han podido acelerar en el tiempo ni expandirse en sus contextos sociales hasta imponerse con sus demandas de justicia y libertad. No obstante, el desgobierno cubano ha infundido el mensaje subliminal en los medios de comunicación nacional, todos bajo su control, que tanto las manifestaciones del 11 de mayo del 2019 como la del 11 de julio del 2021 habían sido alentadas, entre comillas, y subvencionadas desde el exterior, entre comillas. Asimismo, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell Fonteles, declaró falsamente y en contubernio con el desgobierno cubano ante los europarlamentarios que las demandas de los manifestantes del 11 de julio en Cuba eran sobre las escaseces económicas a las que estaban sometidos los ciudadanos de la nación, producto del embargo económico y financiero de los Estados Unidos al gobierno, entre comillas. Esto significa la dictadura militar que impera en Cuba, prevaricando a sus eurodiputados al ocultar las cifras millonarias de comercialización entre ambos países que favorecen especialmente a Cuba en los rubros alimentario y de salud, con la única condición de comprar con liquidez en dólares americanos y no a base de créditos. Por citar un ejemplo tácito, Cuba se convirtió en el mercado número 55 para las exportaciones agrícolas y de alimentación de Estados Unidos en septiembre de 2022, entre más de 200 países, con compras de más de 38 millones de dólares en tan solo este rubro en el mismo mes, y por más de 235 millones de dólares americanos hasta el propio septiembre en el 2022, sin contar casi 17 millones de dólares americanos en calidad de donativo de Estados Unidos a Cuba en el mismo periodo de tiempo. ¿Para qué hablar de la complicidad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de otros sistemas de las Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud y sus dependencias y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia con el desgobierno cubano y sus crímenes desde el propio 1959? Cuando en pleno de la Asamblea Mundial de la ONU aplaudieron el discurso del carnicero de la cabaña, Ernesto Guevara de la Serna, quien refirió el tenebroso mensaje: fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Muy parecido al eslogan de Fidel Castro, patria o muerte, ¿verdad? Qué coincidencia. Miles de cubanos, incluidos menores de edad, han sido sus presas en masas justo desde 1959 y también sus víctimas empleando las torturas médicas. Es cínico el acompañamiento cómplice de los sistemas de las Naciones Unidas con la cleptocracia de los Castro Ruz, tratando de hacer ver ante los ojos del mundo intelectual del hemisferio occidental que Cuba comenzó a ser república con respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos a partir de la Revolución Cubana. ¿Por qué? Fue la mismísima Naciones Unidas la que reconoció a la República de Cuba como el segundo país de Iberoamérica con el índice de analfabetismo más bajo en 1956 y en el 57 como mejor país de Iberoamérica en número de médicos per cápita, con el mayor porcentaje de viviendas electrificadas y con baños incluidos, y el segundo país de Iberoamérica con mayor consumo calórico per cápita diario. Quizás en aquel entonces las Naciones Unidas representaban a los países de aquella época y no estaba tan infiltrada por el régimen comunista como lo está ahora,
que no sirve más que para generar y agudizar la pobreza en Latinoamérica, África y en todo el tercer mundo. Curiosamente, determinados ególatras, también surgidos en la falta de educación cívica impuesta por la familia Castro a la nación cubana, han identificado que una forma cómoda y elegante de modus vivendi es convertirse en una especie de mediadores a lo cubano, sanjoneros, entre la emergente sociedad civil cubana con escasas articulaciones dentro del archipiélago cárcel, como es natural, en medio de una dictadura militar comunista. El de gobierno cubano, que es decano en no solo fracturar a una sociedad civil, sino desaparecerla de hecho e ipso facto. Y los gobiernos democráticos de América del Norte y de Europa, fundamentalmente, para, mediante el diálogo, entre comillas, viabilizar un camino hacia la libertad de la nación cubana. Esos diálogos o sus intentos, da igual el modo subjetivo de interpretación, han tenido mayoritariamente efectos negativos para la sociedad civil cubana desde la profundización de sendas crisis alimentaria y médica originadas en 1992, justo cuando el desmoronamiento del bloque europeo de países con autocracias comunistas más masivas, detenciones arbitrarias, prisioneros políticos y de conciencia, generalización de la tortura dentro del sistema penitenciario de Cuba y como consecuencia un estado de terror, de hambruna y de epidemias evitables que redundan en los síntomas de la pobreza extrema jamás vivida desde la Declaración de Independencia de la República de Cuba en 1902. Lamentablemente, parte de esos dialogueros se asocian a fuentes de financiamiento de los presupuestos y presuntos gobiernos democráticos que buscan el acercamiento al desgobierno cubano y no a su pueblo, porque en términos prácticos solo les importan las inversiones económicas en Cuba, incluso como una especie de fondos buitre, que poco a poco van capitalizando parte del archipiélago y dejando a un lado en la pobreza al pueblo cubano. El caso más actual e impune es la venta de Cayo Largo del Sur, también llamado Cayo Blanco del Sur, al grupo hotelero canadiense Blue Diamond, efectivo en julio de 2022 y sin las más mínimas condicionantes del gobierno democrático, entre comillas, ¿no? Democrático, del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para garantizar el apego al respeto de los derechos humanos del pueblo cubano, que en su inmensa mayoría desconoce hasta la geografía de ese callo nacional destinado a quienes pueden pagar con dólares americanos. Es significativo recordar con anterioridad que esa isla ya había sido objeto de canje económico. El dictador Fidel Hipólito Castro Ruz la cedió al criminal de lesa humanidad Erich Honecker, dictador de la República Democrática Alemana en 1972, quien la renombró como Ernst Thälmann, en honor al político comunista, y en compensación el dictador antillano recibió nada menos y nada más que el 6% de la cuota mundial del azúcar refinado, que hasta ese entonces correspondía, perdón un momentito, que hasta ese entonces correspondía, creo que se puede ver, ¿no? Que esto sigue transmitiendo, sí. Que hasta ese entonces correspondía a la empresa estatal de la República Democrática Alemana, Nordstern-Zürcher Trovi. Partidos políticos españoles también han estado a la caza de disidentes cubanos, en particular algunos forrados con vestimenta de intelectual para convertirlos en sanjoneros devenidos en opositores que puedan negociar el cambio político inevitable dentro del archipiélago cárcel,
ya sea por la muerte biológica de la gerontocracia de los Castro Ruz, como por las ansias de libertad que cada vez más se apoderan y empoderan al pueblo cubano dentro como fuera.